Bueno, les decía yo que hay dos formas en las que podemos tener un desliz en la lectura, ¿no? Un desliz de lectura, perdón. El primero es cuando hay un deseo intenso de desautorizar lo leído, que es el responsable de modificarlo, ¿no? Es decir, estoy leyendo y leo una palabra en vez de otra. Probablemente el deseo por ahí sea que lo que tú leíste sea lo real en vez de lo que estaba escrito. Y así podríamos empezar la interpretación, ¿no? Bueno, hay algo del deseo en lo que tú leíste en vez de lo que tenías que haber leído, ¿no? Entonces, eso pasa cuando está esta cuestión de el desliz eh, de la lectura, ¿no? Y otro que es cuando, por ejemplo, también lo mismo, ¿no? Que tenemos un desliz de la lectura. Otra forma en la que se podría interpretar es conociendo el contexto del desliz. Porque lo que suele ocurrir es que cuando cometemos este tipo de acto fallido, que leemos una palabra en vez de otra, dice Freud que suele ocurrir cuando las dos palabras son iguales o son similares, ¿no? O sea, en forma son similares. Y entonces, dice Freud que aquí hay que tener en cuenta la cuestión fisiológica, ¿no? De que probablemente lo que leímos está dentro del orden del deseo fisiológico. Y aquí da un ejemplo, ¿no? Sobre esto, de una persona que está perdida en una ciudad y ya le anda del baño, ¿no? Entonces, pues, está buscando en la ciudad donde hay baños, va a un lugar y ve que ahí pareciera, y lee que dice baños, pero cuando se acerca, dice otra cosa distinta, ¿no? Entonces aquí el deseo, ¿cuál era? Ir al baño, ¿no? O sea, un deseo bastante común. Entonces aquí dice Freud que este tipo de deslices en la lectura suelen ir acompañados de una cuestión fisiológica, ¿no? De un deseo del orden de lo fisiológico. Eh, los demás que hemos visto son del orden de lo anímico, del estado de ánimo, del deseo que queremos, pero este está en el orden de lo sensorial fisiológico, ¿no? Eh, entonces, bueno, así es como tenemos que ver esto. Dice Freud que para poder interpretar este tipo de actos fallidos de la lectura, podemos preguntarle la asociación libre, ¿no? ¿Cuál es la ocurrencia más inmediata que se le ocurre ante el desliz? ¿En qué situación se produjo el desliz? ¿No? Eh, entonces, así es como podemos hacer la interpretación de este tipo de actos fallidos. Veíamos que olvidar un designio, o sea, tienes que hacer tal cosa y se te olvida, es un olvido que significa no lo quiero hacer, ¿no? Esa es la interpretación. No querías hacer eso que te mandaron a hacer, ¿no? Eh, y aquí Freud se pregunta, bueno, ¿por qué este acto fallido de olvidarte de hacer algo que te encomendaron, ¿por qué no está tan oculto? ¿No? O sea, ¿por qué la mayoría sí acepta esta interpretación? Y dice Freud, bueno, porque cuando tú olvidas hacer el designio, de una u otra forma se logra el deseo, ¿no? Se logra completar el deseo. Por eso no hace falta esconderlo, porque mediante ya el acto de olvidarlo, se logra hacer el deseo, ¿no? Habla Freud también de los actos fallidos directos e indirectos, ¿no? O sea que el psicoanálisis se trata justamente de esto. Cuando nos llegue un caso tenemos que analizar, pero no tenemos que quedarnos con la primera impresión de lo que vemos. O sea, siempre tenemos que ver la cuestión indirecta en el caso que nos llegue. Y daba Freud un ejemplo. Dice, imagínense ustedes que hay un protector que se le olvida proteger a su protegido ante alguien que lo está acusando, ¿no? En otras palabras, imagínense que hay un abogado que tiene que proteger a su acusado frente a otro abogado en tal día, ¿no? Pero se le olvida proteger, se le olvida ir a la reunión, ¿no? Para proteger a su cliente. Dice Freud, una interpretación directa sería que Freud no quiere proteger a su cliente. Digo, que el abogado no quiere proteger a su cliente. Esa sería interpretación directa, ¿no? Pero dice, hay que tener cuidado porque puede ser una interpretación indirecta también. Puede que no sea que el abogado no quiera proteger a su cliente, sino que más bien no quiere hablar con el otro abogado. Quizás porque en el pasado tuvieron un conflicto entre abogados o algo similar, ¿no? Entonces, olvida ir a la cita, ¿no? Para proteger a su cliente en el juzgado, olvida la cita, pero no porque le caiga mal su protegido, sino porque no quiere hablar con el abogado de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver también esto, ¿no? La interpretación directa e indirecta. Daba otro ejemplo. Dice, cuando tú quedas de verte con alguien en tal lugar, ¿no? De, oye, quiero platicar contigo, nos vemos en Plaza San Marcos, en Liverpool, por ejemplo, ¿no?
y se te olvida la cita y no vas, ¿no? La interpretación directa puede ser que tú no quieres ver a la persona por algún motivo, ¿no? Pero una interpretación indirecta podría ser que quizás no es que no quieras tú ver a la persona, sino que no quieres ir a Plaza San Marcos, porque ese lugar inconscientemente te recuerda a un trauma, ¿no? Quizás en ese lugar de niño te caíste y se rieron de ti las personas, ¿no? Tal vez. O sea, esa es interpretación directa e indirecta. Y el psicoanálisis justamente se trata de esto, ¿no? Llega un caso y tenemos que ver todas las aristas del caso, ¿no? No quedarnos con la primera impresión. Es como justamente el capítulo de hoy, ¿no? Si el analista se hubiera quedado con la primera impresión, pues hubiera trabajado en base al enojo de su paciente, pues con las personas, ¿no? Con sus clientes, con sus papás, y hubiera trabajado, a ver, ¿tú qué tienes en contra de tus papás? ¿O tú qué tienes en contra de tus clientes, ¿no? Y no se hubiera ido por donde estaba el asunto real, que era el ámbito familiar, que de hecho era el más oculto, porque según él decía que estaba todo bien, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente el psicoanálisis, ¿vale? Y entonces, dice el psicoanálisis se trata de eso, de averiguar lo que acontece en el psiquismo, si viene por causa directa o indirecta o de qué lugar proviene, ¿no? Este, bueno, habla también del olvido de los nombres, esta última conferencia, ¿no? De cuando se te olvida un nombre propio o extranjero, ¿no? Que igual puede tener un propósito directo o un propósito indirecto, el olvido de los nombres, ¿no? Eh, y dice que el propósito indirecto es el más frecuente en estos casos. ¿Qué pasa? Dice, cuando a ti se te olvida el nombre de una persona, puede ser por un propósito indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Que el nombre como tal te evoca recuerdos, sensaciones, memorias inconscientes con otra persona que portaba ese nombre, ¿no? Por ejemplo, a ti tú conoces un chavo que se llama Rogelio, tal vez, ¿no? Pero se te olvida su nombre por algún otro motivo. Pero resulta que se te olvida porque hace tantos años tú tuviste justamente un novio que se llamaba Rogelio que te fue infiel, ¿no? Y lo quisiste olvidar. Yo ya no quiero saber más de ti y lo olvido, ¿no? Entonces, ante esta nueva persona que porta el mismo nombre, no es que tú tengas algo en contra de la persona, sino que más bien el nombre te evoca a una cuestión inconsciente que tú ya no recuerdas tal vez, ¿no? Eh, Ese es un propósito indirecto. Y el propósito directo sería que probablemente sea porque tienes algo en contra de la persona, ¿no? Hay algo en contra ahí o que genere displacer con esa persona. Pero no es tan común ese caso. Es más común los casos indirectos, ¿no? Eh, Dice que aquí es donde habla del principio de aversión a recordar cosas de displacer. Y este es un principio básico en psicoanálisis, ¿no? Nosotros y todo ser humano de manera general tiene aversión a recordar cosas que le generen displacer. Entonces, lo mejor que puede hacer es tratar de olvidarlo o que se olvide y se quede en el inconsciente, ¿no? Y esa de hecho es la base de las neurosis, que lo vamos a ver después si es que continúa el círculo de estudio, ¿no? Vamos a entrar como tercer tema del círculo de estudio al tema de la clínica de las neurosis. Y que las neurosis tienen este principio en la base, aversión a recordar cosas que generen displacer. Esa es la base de toda neurosis, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al tema, ¿va? Dice, entonces hay aversión de la memoria a recordar cosas que estuvieron conectadas con sensaciones de displacer cuyo recuerdo renovaría el displacer, ¿no? Por eso es que surgen los olvidos de los nombres, omisiones, errores u otros actos fallidos, porque es como una huida psíquica de aquello que te puede generar displacer, una huida psíquica, ¿no? Eh, entonces aquí es donde, y a esto se le conoce como valencia psíquica de los nombres, ¿no? La valencia psíquica del nombre es eso. Por ejemplo, si yo ahorita digo Juan, probablemente todos aquí conozcan algún Juan, ¿no? Y si es alguien significativo o que tiene algo significativo con ustedes, ese nombre ya tiene una valencia.
Entonces, si encuentran una persona que no conocían, pero que se llama así, entonces va a haber una valencia de nombres, ¿no? Va a haber una identificación que tú hagas entre las dos personas solo por el nombre, solo porque se llaman igual, ¿no? Entonces aquí, cuando tú olvidas mucho el nombre de una persona, es porque hay una valencia psíquica con su nombre, probablemente. No digo que siempre sea así, pero es lo más probable, de que ese nombre te lleva a otra persona totalmente distinta, con el mismo nombre, ¿no? Pero otra persona, ¿vale? Eh, y por eso es que se olvida, ¿no? Porque ese nombre pertenece a otro círculo asociativo con el que mantiene relaciones más íntimas, ¿ok? Eh, también, por ejemplo, puede ser por vivencias, ¿no? Que tú viviste una mala experiencia con un Rogelio y por eso tú con personas que se llaman Rogelio como que no tienes tanta afinidad o se te olvidan sus nombres, ¿no? O alguna cuestión así, similar. Eh, Incluso Freud da un ejemplo de que también puede ocurrir esto con el nombre de ciudades, ¿no? Que se te olvide el nombre de una ciudad. Y él da un ejemplo propio, ¿no? En este caso, él dice que había olvidado el nombre de una ciudad, ¿no? Él cuenta que olvidó el nombre de una ciudad. Este, y ya luego cuando él empieza a asociar libremente y se da cuenta del por qué olvidó el nombre, se da cuenta que es que ese nombre de esa ciudad se parecía al nombre de otra ciudad, ¿no? Que estaba en un país que en ese momento estaba en guerra con Alemania, ¿no? Entonces, como Freud sentía aversión contra este otro país que estaba en guerra con Alemania, que era su propio país, pues olvidó el nombre de la ciudad, porque se le parecía a una ciudad de ese país que estaba en guerra, ¿no? Entonces, pues ahí está. De hecho, aquí Freud da un ejemplo con Darwin, el mismísimo Darwin, ¿no? Dice, Darwin tenía una regla de oro, él inventó la regla de oro, ¿no? Que era que a Darwin le criticaban muchas veces sus teorías, ¿no? Se las criticaban. Y entonces lo que Darwin hacía era escribir las críticas para luego refutarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no las escribía, se le olvidaban. Y esto tiene que ver con que, obviamente, una crítica la sentía Darwin como una aversión, ¿no? Como algo de displacer. Pues lo olvido. Entonces, por eso él creó la regla de oro. Anotar todas las críticas para que no se me olviden, ¿no? Este, entonces, el olvido es un medio para defenderse del displacer que provocaría el recuerdo, ¿vale? Habla finalmente de las pérdidas y de los extravíos, que ya vimos que tiene que ver eh, con que esa cuestión que tú perdiste o extraviaste, igual, hay algo que de alguna manera u otra conecta con algo que te genera displacer, ¿no? Ya sea que eso que perdiste te lo regaló una persona con la que actualmente ya te llevas mal, tal vez, por ejemplo, ¿no? Daba el ejemplo del lápiz, ¿no? Que una persona rompió su lápiz o lo perdió, no me acuerdo, y que sucede que el día anterior a que aconteciera eso, le había llamado la persona que se lo había regalado y le había dicho cosas que no le gustaron, ¿no? Entonces, pues como no le gustaron, se desprendió de él. Y entonces, mediante la pérdida o la ruptura del lápiz, también se desprende simbólicamente de él, ¿no? Y veíamos que justamente los extravíos y las pérdidas, pues se pueden producir por muchos motivos. Este que les dije es una cosa, ¿no? Puede que, por ejemplo, ya se haya averiado, ¿no? O sea, que, por ejemplo, es que este aparato ya se averió, pero todavía sirve, ¿no? Pero se me olvida, se me rompe o lo olvido en casa de fulano, ¿no? Bueno, quizás yo quería y mi intención era sustituirlo ya, ¿no? Eh, otro motivo por el cual se puede producir una pérdida o un extravío es cuando tenemos el propósito de sustituirlo por algo mejor, cuando nos ha dejado de gustar, cuando proviene de una persona con la que ya no nos llevamos o cuando fue adquirida en circunstancias de las que ya no nos queremos acordar, ¿no? O sea, son ejemplos de cuando pudiera acontecer una pérdida y un extravío, pero siempre va a variar el motivo, ¿no? Pero vean que siempre hay una cuestión inconsciente en estas cosas tan sencillas, ¿no? Luego hablaba del tema del trastocar las cosas confundido, que qué es esto, que hagas cosas como en la lela, ¿no? De, ay, me equivoqué porque estaba en la lela, ¿no? Y da Freud un ejemplo. Dice Freud que él iba con un amigo y tenían que salir a un pueblo, pero que ellos no querían ir a ese pueblo, ¿no? O sea,
no querían ir. Entonces, pues ya están en la estación del tren, toman el tren al pueblo, pero resulta que tomaron un tren que los iba a devolver a la ciudad. No los iba a llevar al pueblo, los iba a devolver a la ciudad. No, no llegaba hasta el pueblo. Entonces, mediante este acto fallido cumplieron su deseo de no ir al pueblo, ¿no? Así de, ay, no nos dimos cuenta que no iba para el pueblo, sino que no llegaba y luego se regresaba a la ciudad, ¿no? Ahí se cumple el deseo, en esta cuestión del trastocar las cosas confundido, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues con esto, ahora sí, se cierra el tema de los actos fallidos, ¿vale? ¿Tienen alguna aportación, pregunta, opinión, comentario, algo que les pareció el tema? ¿Le encontraron sentido, lógica a todo este tema de los actos fallidos? ¿Es algo que creen que en psicología se hubiera visto, en la Facultad de Psicología se hubiera enseñado? ¿Qué opinan? Pues bueno, si no hay comentarios, preguntas, con esto damos por concluido el tema de los actos fallidos. Eh, y comenzamos entonces la siguiente sesión con el tema de la interpretación de los sueños. Entonces, lo que se quedaría como actividad para la siguiente semana es leer la conferencia número 5, que es la primera del tema de los actos fallidos, de los sueños, perdón, de la interpretación de los sueños. Entonces, pues bueno, quedaría esa lectura para que la podamos revisar y discutir la siguiente sesión, ¿vale? Día martes a las 6 de la siguiente semana. Entonces, pues bueno, con esto concluimos el tema de actos fallidos, iniciamos un nuevo tema de la interpretación de los sueños y si no tienen alguna duda, pregunta o algo más que comentar, nos estaremos viendo la siguiente semana para comentar esta conferencia número 5, ¿vale? Que tengan buena tarde y nos estaremos viendo la siguiente semana. Bye bye. Gracias, Aldo, nos vemos. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Bye.